Seguro que alguna vez has sospechado de la relación entre Wendy y Bandit. Pues déjame decirte que la infidelidad de Bandit puede ser cierta. Y no solo con Bandit, sino que incluso Chili también puede estar engañando a su esposo. Veamos todo lo que encontramos para probar esta teoría. Los verdaderos fans y los que se han visto todas las temporadas de Bluey, estoy seguro que recordarán que en un principio parecía que Wendy odiaba por completo a Bandit. De hecho, teníamos pocas apariciones de ella en los episodios, y las pocas veces que aparecía era para la broma que tenían de que siempre le decían buenos días. ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Wendy! ¡A un lado! ¿Qué estás haciendo? ¡Buen día, Wendy! Creo que ella nunca le respondió los buenos días a la familia Healer, sino que siempre ponía una cara como de sorprendida o de ¡qué asco! Pero al parecer, amigos, desde aquí ella se empezó a sentir atraída por Bandit. Y de hecho, esto es una lógica simple. De seguro alguna vez te ha pasado o has conocido a alguien que se enamoró de un chico o una chica molesta. Casi todos los días hace algo para llamar tu atención o incluso tener una conversación. Quieras o no, existe la alta posibilidad de que esta persona te atraiga. Pues esto, amigos, es lo que posiblemente pasó con Wendy. Wendy, al ser más grande que Chili, al inicio veía las actitudes de Bandit como muy infantiles. Y por supuesto que Wendy es mucho más madura y no soporta cosas así. Pero con el tiempo, poco a poco, se fue enamorando de Bandit, lo cual se notó mucho ya casi a finales de la temporada 3, con el episodio de Perro Oveja. Aquí Chili le pide 20 minutos a su familia porque ya está harta de todo, así que Bandit se lleva a sus hijas a que jueguen al Perro Oveja. Aquí el propósito de Bandit era que nadie fuera a molestar a Chili. Pero dentro de una de estas ocasiones, Bluey se escapó de su papá, así que Bandit comienza a molestar a Wendy para que las niñas vayan con él. Desde aquí ya vimos que Bandit tiene mucha confianza con Wendy, ya que se pone a morderle su camisón. Y ya que Wendy va corriendo para hablarle a Chili, Bandit corre a darle una nalgada para que se detenga. Y adivinen qué, Wendy después de esto no hace nada. Y vaya que para que le des una nalgada a alguien ya se debe de tener mucha confianza. Y ahora imagínate con dos adultos grandes. Aquí la cosa sí que se puso muy rara. A pesar de que esto era solamente un juego de Bandit, Wendy les pide 20 minutos a solas a Bluey y Bingo para que ella les cuide a su ovejita. Solo necesito 20 minutos. Bye. De ahí no sabemos qué fue lo que pasó, pero unos minutos después podemos ver que Chili al fin sale, y mientras tanto, Wendy con mucha confianza le está cortando el cabello a Bandit. Incluso Chili se puede ver que está algo confusa. Y vaya que si te pones a pensar en esto, ha de ser muy raro que tus papás hagan todas estas cosas con un vecino. Y las cosas se pusieron aún más sospechosas en el episodio de Muñeco, que fue cuando Bandit no quería llevar a Bluey y a Bingo a comprar helados, así que él se puso en el modo muñeco para probarlas a ver si lo podían subir al auto, y así él les iba a ir a comprar su helado. Después de estar intentando por un largo tiempo, Wendy pasa caminando y se da cuenta de lo que sucede, así que decide ayudarle a Bluey y a Bingo a subir a Bandit al auto, y hasta incluso lo carga para poder meterlo. Oye, qué músculos. Y la cosa no para ahí, sino que con mucha confianza, Wendy se pone a manejar el auto de Bandit, como si ya lo hubiera hecho antes. Y cuando llegan a la heladería, Wendy incluso agarra la billetera de Bandit y va a comprar los helados de todos, incluso se compra uno a ella misma.
¡Wow! Esto sí que ya lo llevó al siguiente nivel. Y por último tuvimos el episodio de Suciedad, en donde Wendy y Judo se dan un cambio radical al cortarse su pelaje. Y es justo al final cuando Wendy se acerca con Bandit a platicar con él como si fuera un muy gran amigo. Hola de nuevo, Bandit. Hola de nuevo, Wendy. Buen corte de pelaje. Gracias. ¿Qué acaso no recuerda cuando le caía terrible Bandit? Pero entonces, si se ponen a pensar, todas estas actitudes de mucha confianza de Wendy y Bandit no solo pudieron haber pasado de un día a otro. Tuvo que haber más interacciones en el pasado, ¿cierto? Pues de hecho, amigos, creo que esto ya estaba pasando desde la temporada 2. Y la prueba está en el episodio del cartero, donde Blue y Bingo juegan a ser el cartero, y Bandit le manda una carta a Chili de un corazón, pero como Bluey no podía pisar el suelo porque estaban jugando a que el suelo es lava, le lanzaron esta carta como un avioncito, y de repente pasa esto. Creo que para este punto ya tenemos varias indirectas o pruebas que nos confirman sobre esta relación que tiene Bandit y Wendy. Aparte, algo que me puse a pensar del episodio de Muñeco es que Bandit en el pasado lo hemos visto que para pagar las cosas casi siempre usa su tarjeta de crédito, y cuando Wendy agarra la billetera de Bandit para comprar los helados, lo más probable es que ella usó esa misma tarjeta, lo que significa que incluso sabía la clave de la tarjeta de Bandit. Pero se supone que Bandit está completamente enamorado de Chili. Nos ha quedado claro esto a través de muchos episodios. Entonces, ¿por qué traicionaría a su amada esposa? Bueno, amigos, tengo varias razones por las cuales creo que Bandit se sentiría atraído por Wendy. Lo que más distingue a Chili con Wendy es que Wendy es mucho más atractiva que Chili. Nos ha dicho que ha estado haciendo por 3 años pilates y tiene la suficiente fuerza como para poder levantar a Bandit, lo que Chili definitivamente no podría hacer por ella sola. De hecho, Chili y Bandit tienen prácticas no muy saludables, que digamos. Ellos comen mucho y casi siempre se la pasan divirtiendo, aparte de que en sus trabajos casi no se mueven mucho. Incluso en el episodio eliminado de ejercicio podemos ver cómo Chili se pesa y se pone triste por lo que vio en la báscula. Hasta incluso luego se echa gases por todo lo que come. ¿Qué es ese olor? ¡Afuera, afuera, Solgan! ¡Fue un gas! Así que, a comparación de Wendy, Wendy definitivamente debe de tener un cuerpo más tonificado y atractivo para Bandit. Aparte, Wendy ha demostrado muchas veces ser una mujer independiente y que puede hacer las cosas por ella misma. Entonces, definitivamente Bandit se siente mucho más atraído por todas estas cualidades que tiene Wendy. Aparte, recordemos que Wendy ya tuvo una relación anteriormente, pero ella actualmente es divorciada, razón por la cual se sintió con la libertad de tener algo con Bandit. Esto también nos hace pensar sobre la nalgada que le dio Bandit a Wendy. Creo que una persona normal hubiera puesto límites con estas acciones, incluso se hubiera sentido rara de algún modo, pero en los siguientes episodios le siguió hablando a Bandit como si nada. Incluso se podría decir que se unieron más después de esto. Esto claramente se puede ver en el episodio de Muñeco y en el último de la temporada 3. Pero, ¿y qué hay de Chili? Definitivamente ella ha demostrado que se siente incómoda cuando ve a Wendy interactuando de estas formas con Bandit. Tal vez Chili ya sabía de esto desde hace tiempo, y es por esto que algunas personas especulan que ella también le esconde algo a Bandit con Pat. Tal vez no hay muchas pistas de Chili con Pat, pero con las que tenemos son suficientes para darnos cuenta que puede haber algo entre ellos dos. Y la gran parte de esta evidencia la encontramos durante toda la temporada 2. Primero, Chili y Pat suelen bromear bastante entre ellos. Sus bromas juguetonas que se dicen en el episodio del festival. Y las damas nos verán trabajar, ¿verdad, señoritas? Así es, papá de Loki. O cuando Pat grita ¡Wow! ¡Eso es, linda! mientras baila en la calle en el episodio Modo Baile.
Pero una frase que fue bastante sugerente la escuchamos en el episodio Hammer Barn, donde Chili dice: Pues su césped se ve más verde. Esto, mis amigos, es una frase muy común en el idioma inglés para hacer referencia a que ese alguien le va mucho mejor. Bueno, el césped es más verde al otro lado de la acera. Y con la manera en la que Chili lo dice, fácilmente se puede malinterpretar. Por último, amigos, sabemos que en la serie de Bluey les gusta dejar indirectas acerca de cosas para que tengamos más o menos una idea de la historia. Pues aquí les tengo una, que probablemente no sea oficial, pero sí que es muy mencionada por los fans. Y es que, a través de los episodios, podemos ver que en la casa de la familia Hiller hay piñas, lo cual puede tener un significado algo interesante para esta teoría. En fin, ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿Creen que de verdad Bandit y Chili estén escondiendo algo? Nos vemos en los comentarios.